Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos a esta sesión. Me da muchísimo gusto que podamos darle la más cordial bienvenida al doctor Jesús Soriano Flores, que pues a todas luces como experto en derechos humanos y leyendo toda su gran trayectoria, sé que va a ser para nosotros un gran honor poderlo escuchar en esta ocasión. Comentarles que el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, aparte de trabajar en varios proyectos de docencia, capacitación, de investigación en materia de derechos humanos, tiene un programa muy interesante que se llama el programa Aprender Haciendo, y es un programa de sensibilización en derechos humanos. Entonces, con este tipo de foros, con este tipo de eventos, no solamente aprendemos, sino también lo que podamos de alguna forma generar para proyectos de ayuda, para cuestiones de sensibilización, sobre todo, que pues es una forma totalmente diferente de poder escuchar, de analizar, de entender la visión de los derechos humanos. Recuerdo en alguna ocasión, y se me quedó muy grabado, una vez que tuvimos la oportunidad de invitar a una conferencia a nuestro amigo y doctor, que también nos hace favor de acompañarnos, el doctor Vidaurri, Manuel Vidaurri Jarechiga. Recuerdo que platicando en alguna de sus cátedras, en alguna conferencia que dio que estuve presente, se me quedó muy grabado cuando hablaba, por ejemplo, de que al momento de enseñar y hablar de los derechos humanos, imagínense que vamos a tratar de entender qué problemas tendrían las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, como fuera el que no pudieran tener la vista, el don de la vista. Y entonces no es lo mismo entrar a un estudio acuicioso de lo que es este grupo vulnerable. Y algo que se me quedó muy grabado, ¿qué les parece si cerramos los ojos y entonces nos damos cuenta de qué está pasando con este grupo vulnerable? Entonces, hablar de derechos humanos no es solamente irnos a la parte teórica, a la parte histórica, que bueno, obviamente es importante, pero ahorita lo que necesitamos es la sensibilización, cómo poder entender qué es un grupo vulnerable, cómo entender qué necesidades hay y una gran deuda que hay en materia de derechos humanos. Así es que yo agradezco muchísimo al doctor Soriano que haya aceptado esta invitación. Y si me lo permiten, daré lectura a algunos de sus antecedentes curriculares previo a cederle el uso de la voz. El doctor Jesús Soriano Flores es profesor investigador titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho con mención honorífica por el doctorado interinstitucional de las universidades públicas de la región de Centro Occidente de la ANUYES, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha acreditado diversos programas académicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra el curso de especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares y realizó una estancia de investigación sobre derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de capítulos de libros y ponencias sobre derechos humanos publicados en México, Nicaragua, Argentina, Panamá, España, y es autor del libro Derechos Humanos e Interpretación Constitucional, una relación estrictamente necesario, editado por Fontamara, y es integrante del Comité de Redacción de la revista Ciencia Jurídica y de los comités editoriales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, del Instituto Electoral y de la revista Exleye de la Universidad de La Salle Bajío. También ha sido docente de diversas universidades públicas y privadas en México, Nicaragua, Panamá, Colombia, y ha trabajado en diversas instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Fue investigador becario del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, miembro fundador de la Red Estatal de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos y de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Estado. En el año 2019 dirigió académicamente el Diplomado en Derechos Humanos y Juicio Justo, conjuntamente con el INEG y la Suprema
la Corte Suprema de Panamá. Y finalmente podemos mencionar que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es tutor de doctorado en Derecho por la UNAM y profesor invitado del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, del Instituto Estatal de Justicia Administrativa y de la Escuela Estatal de Estudios en Investigación Judicial. Como ustedes ven, pues parte de los merecimientos de nuestro invitado de esta tarde. Así es que, doctor, me da muchísimo gusto que puedas estar con nosotros esta tarde. Bienvenido, un honor que nos acompañes y con mucho gusto te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, estimado doctor Arellano. Le agradezco mucho la presentación y, por supuesto, la invitación que mucho me honra a estar esta tarde de viernes platicando con ustedes, con todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles y pues también me da gusto saber, como lo comentaba el doctor Arellano, que está también presente el doctor Manuel Vidaurri, ¿no?, a quien recientemente el instituto le otorgó el doctorado honoris causa. Así que es un placer estar con ustedes esta tarde y pues vamos si ustedes me lo permiten, a comentar algunos elementos de relación entre dos conceptos fundamentales en la discusión contemporánea, que son los derechos humanos y la interpretación. Y particularmente me referiré a una especie de hermenéutica jurídica, pues, que se llama interpretación constitucional, que es esta especie de la hermenéutica en la que, bueno, nosotros pensamos, caben siempre las interpretaciones de las normas relativas a derechos humanos. Vamos a decirlo por qué, ¿no? ¿Por qué razón? Igualmente, en el mismo orden de ideas, con mucho gusto me gustaría decirles que si alguien tuviese algún comentario, pues estaría yo también dispuesto en cualquier momento a escucharlos, bueno, escucharnos todos, digamos que con toda la confianza y con mucho gusto podemos también conversar. También yo creo que podría ser importante hacerlo. Bueno, los derechos humanos, primero, recordar, yo creo que varias cosas que sigue siendo necesario tener presentes. Primero, que los derechos humanos, pues, constituyen un objeto preferente de estudios todavía reciente. Y aunque pudiera parecer o pudiésemos pensar que pues es un término o un concepto, el de derechos humanos, pues tan antiguo como la historia de la humanidad, es verdad que su estudio académico, su reflexión científica y también, en buena medida, su aplicación efectiva sigue siendo reciente. Tan solo pensar que apenas estamos cumpliendo una década de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que es la más emblemática hasta ahora en nuestra historia en materia de derechos. Pensar, por ejemplo, en un desarrollo jurisprudencial apenas de una década, digamos, ya con esta visión, un desarrollo jurisprudencial nacional, o pensar, por ejemplo, que hace todavía muy poco no existía ni siquiera la asignatura por ejemplo, las licenciaturas en Derecho, pues sigue siendo, por supuesto, que siguen siendo estos una serie de indicadores de que, pues, sí nos encontramos frente, como decíamos al principio, un objeto preferente de estudios aún reciente. Esto también tiene que ver, compañeras y compañeros, y hoy, si me lo permiten, platicaremos un poco de eso, pues del nuevo concepto de derecho, o la reformulación más bien del concepto del derecho, ocurrida una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y por eso también yo creo que será necesario hacer un breve repaso histórico, jurídico, de la manera en la que se han ido construyendo los derechos humanos. Y
Y en esta circunstancia, decíamos, reciente de la que hablamos, pues uno de los elementos medulares ha sido nada más y nada menos la interpretación de las normas relativas a derechos humanos y en realidad también de todas las normas jurídicas con la perspectiva necesaria precisamente de los derechos. Entonces, para esos efectos, hemos hecho una estructura de esta exposición que tenemos en esta tarde en tres espacios. El primero, que tiene que ver precisamente sí con el ingrediente histórico de los derechos o con una especie de conceptualización jurídica histórica contemporánea de lo que significan, de lo que deben significar los derechos humanos. Eso es en un primer momento. Posteriormente, hablaremos sobre el concepto ya en particular de interpretación constitucional, que aunque también nos pueda parecer todavía un poco extraño, es un concepto que no ha merecido, digamos, un estudio tan profundo por los juristas en la construcción, sobre todo el derecho constitucional. Y bueno, eso no lo digo yo, lo dicen grandes juristas que citaré en su momento. Y esta será entonces la segunda parte de nuestra exposición sobre referir algunos elementos sobre el concepto de interpretación constitucional. ¿Por qué le pondremos atención a esta definición, estimadas compañeras y compañeros? Porque, bueno, hemos venido afirmando desde hace varios años y, claro, sumándonos a otros juristas, pues que la interpretación de los derechos humanos siempre es una interpretación constitucional. Y entonces por eso vamos a referir de qué se trata esto o este concepto precisamente de interpretación constitucional. Y finalmente, en tercer lugar y último, la exposición consta de tres partes. Vamos a referir ya algunos elementos en particular sobre la interpretación constitucional de los derechos humanos, o en otras palabras, por qué afirmamos que siempre la hermenéutica de estas prerrogativas fundamentales pues constituye una interpretación constitucional. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como nosotros iremos o pretendemos ir avanzando en el desarrollo de nuestra exposición. Repito, yo con mucho gusto, en el momento que alguien quisiera activar su micrófono, pues lo puede hacer y comentar o realizar, en su caso, a lo mejor alguna pregunta, pues con mucho gusto estaríamos en la mejor disposición de atenderla. El ingrediente histórico de los derechos. Para efectos didácticos, desde hace ya varios años, y por cierto, en un ejercicio de difusión de la cultura jurídica, en particular de los derechos y sobre todo de la organización del apoyo que quisimos en su momento formular a quienes comenzaban a enseñar derechos humanos y precisamente con una iniciativa de Manuel Vidaurri que se encuentra presente, se conformó una red estatal de profesoras y profesores en derechos humanos hace más de 15 años cuando digamos que esta asignatura pues no tenía eh, ni los reflectores que tiene ahora, ni, digamos, la importancia constitucional. Sí la importancia, por supuesto, científica y la importancia social, esa siempre ha estado ahí, pero no tenía esta repercusión de la que nosotros ahora somos testigos. Y en ese momento, pues, diseñamos una forma de entender esta construcción histórica y jurídica contemporánea de los derechos, y advertimos pues cómo los derechos humanos efectivamente no constituyen un concepto nuevo de ahora, no, pero sí podemos verificar ciertas etapas de transición. Al principio los derechos eran ideales sobre todo, ideales de justicia, de libertad, por supuesto también de dignidad, aunque la dignidad con otro concepto que hasta de manera reciente también se fue edificando como un concepto ya propiamente jurídico. Hay una
etapa en la que aparecen también normas ya domésticas aisladas, o también denominada esta una etapa de positivación, en la que observamos, verificamos un hilo conductor en el que pues el concepto de derechos y sus contenidos pues se va edificando, se va construyendo hasta llegar al día de hoy, sin dejar de pasar por la internacionalización de los mismos. La internacionalización de los derechos humanos, o hablar del tránsito de los derechos naturales a los derechos humanos, pues implica, entre otras cosas, recordar lo que sucedió en los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en donde pues existe un replanteamiento del porvenir de la humanidad. Hay en realidad, sí, todo un replanteamiento después de este trágico suceso, por supuesto histórico, en el que pues los líderes en el mundo y los estados pues tienen que ponerse de acuerdo en el establecimiento de un nuevo orden internacional, en el que sí, por fortuna, aparecen como una brújula de políticas públicas y de una nueva legislación internacional, los derechos humanos y el fortalecimiento de la paz en el mundo, la etapa de internacionalización. Aquí observamos, estimadas compañeras y compañeros, como ustedes lo saben, pues una buena parte de los cimientos de la materia, de la asignatura de los derechos humanos, en esos momentos posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial, observamos también, claro, la aceleración histórica más revolucionada del derecho internacional de los derechos humanos, y también de manera muy especial, también estamos observando o estamos verificando ahí, pues una nueva forma de entender al derecho como disciplina o como ciencia, no solamente como sistema jurídico, sino como, reiteramos, como disciplina, como ciencia. Que esto es en buena manera o en buena medida lo que explica precisamente por qué los derechos humanos ahora tienen esa importancia y por qué se ha transformado también la forma en la que se interpretan las normas relativas a derechos humanos, o como decíamos hace un momento, pues todas las normas jurídicas bajo también la necesaria perspectiva de los derechos. En este orden de ideas, compañeras y compañeros, entonces nos preguntamos, digamos, como humanidad entera, ¿qué debería de significar el derecho? ¿O qué contenidos teníamos que tener en cuenta? ¿Qué, qué nueva forma de entender la ciencia jurídica era importante atender? Y es así, precisamente, como aparece el Estado constitucional de derecho como un nuevo modelo, como se ha dicho y coincidimos, como un paradigma, es decir, una nueva forma de entender el derecho, con nuevas reglas, con nuevos principios, con otra estructura y también con otras prioridades. El Estado constitucional de derecho es importante referirlo, compañeras y compañeros, porque pues se convierte en esa base eh, teórica que provoca la reformulación de los sistemas jurídicos en el mundo, incluyendo el sistema jurídico mexicano, por supuesto. Es más, podríamos nosotros afirmar que la reforma que cumplirá en unos meses una década, la del 10 de junio de 2011, la reforma constitucional, pues precisamente tiene como base teórica el denominado Estado Constitucional de Derecho, por lo cual, pues yo siempre insisto, tanto con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos en la universidad, como con los operadores jurisdiccionales, con quienes también pues tengo la fortuna de colaborar muy a menudo, pues que una forma muy importante de entender
nuestro sistema constitucional, que de pronto todavía le seguimos diciendo nuevo, pero en realidad ya no está nuevo, ya decíamos está cumpliendo ya casi una década, el entendimiento del mismo requiere primero el entendimiento de este modelo teórico denominado Estado Constitucional de Derecho. Y para ello, estimadas compañeras y compañeros, yo creo que resulta importante, aunque no seremos exhaustivos en ello, recordar de qué se trata el Estado constitucional y en todo caso también por qué señalamos, por qué platicamos, por qué decimos, pues que estamos frente a un paradigma. Primero, el Estado constitucional, aunque ya tiene antecedentes en la propia Revolución Francesa, pues surge más claramente en la etapa de internacionalización de los derechos humanos a la cual nosotros acabamos de hacer alusión y surge frente a otro modelo normativo, a otro paradigma también jurídico, que es el positivismo clásico, identificado también como Estado de Derecho o Estado legal o Estado legislativo de Derecho. ¿Y en qué consiste el Estado constitucional? Bueno, el Estado constitucional implica una búsqueda constante de un constitucionalismo interpretativo abierto, pero que además debe impregnar y debe dirigir pues todo el ordenamiento jurídico con una además finalidad muy clara, nada más y nada menos garantizar, reforzar los contenidos de derechos humanos. Esto es importante decirlo, compañeras y compañeros, porque en el Estado constitucional se ponen en el primer lugar de importancia los derechos humanos y, por supuesto, su efectividad. No quiere decir que en el Estado legal de derecho o en el positivismo clásico no constituyeran un elemento de importancia los derechos, sí lo eran, pero no tenían esta preeminencia que el Estado constitucional les imprime. Y además, entre otras cosas, pues se juridifica la dignidad humana muy claramente, sobre todo pues cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que como sabemos pues es el documento jurídico hasta ahora el más popular, el más citado, el más traducido, ¿no? El más aludido, digamos, pues podríamos decir, pues toda la historia, no hay otro que haya tenido esa repercusión. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en realidad pues es un acuerdo político para preservar la paz en el mundo, surgido también después de la Segunda Guerra Mundial, pues como ustedes recordarán, comienza en su primer artículo estableciendo que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y entonces, por supuesto, reitera la idea de igualdad, de universalidad de los derechos, pero también deja ver, por supuesto, el derecho a la diferencia, porque efectivamente, pues somos iguales todas las personas, pero solamente en eso, en dignidad y solamente también en eso, en derechos. Pero somos absolutamente diversos en todo lo demás. La dignidad humana, entonces, viene a establecerse en ese momento también como, y bueno, por supuesto yo no lo digo, lo dicen muchísimos desde aquellas épocas, en el principal fundamento de los derechos humanos, en la principal base de los derechos humanos. Un poquito más adelante, si me lo permiten, vamos a referirnos de manera breve al concepto dignidad humana, que es uno de esos parámetros también importantes de interpretación de las normas relativas a derechos humanos. Entonces, pues bueno, tenemos esta referencia del Estado constitucional en donde además aparece un
protagonista fundamental en el diseño del mismo, que es precisamente el operador jurisdiccional, las juezas y los jueces. A diferencia del paradigma que viene a sustituir este Estado constitucional, que es el Estado legal o Estado de Derecho, donde el principal protagonista es el legislador. El legislador, en el modelo del Estado constitucional, ya no es omnipotente como lo era en el Estado legal o en el Estado de Derecho. Las leyes que produce ya no son válidas porque son vigentes, sino porque lo son, además, porque son coherentes y porque son o porque tienen contenidos de derechos humanos. El legislador entonces pierde, digamos, ese protagonismo al que nosotros todavía, en el que nosotros todavía incluso fuimos formados. Basta recordar, compañeras y compañeros, bueno, yo sé que hay, por supuesto, personas muy jóvenes aquí, pero una buena parte probablemente de los que estamos aquí reunidos, pues fuimos formados en el Estado legal de derecho. Vale la pena recordar pues cuántas veces nuestros profesores hablaron del espíritu de la ley o de lo que quería decir el legislador o de aquella expresión de hermenéutica que se reducía precisamente a tratar de desentrañar el sentido de la ley, identificando o analizando lo que había querido decir el legislador. Y parece que ahí estaba casi terminando el problema de la interpretación jurídica o de la hermenéutica, cuando ahora en este modelo en el que vivimos, que es el del Estado constitucional, pues aunque el legislador hubiese con mucha claridad descrito o redactado la norma, pues las juezas y los jueces tienen toda la posibilidad, en virtud de esta interpretación abierta, de a veces hasta corregir, o quien hay quien afirma, incluso hasta construir una nueva norma, precisamente en virtud de esa ausencia de coherencia con las normas y con los principios de los derechos humanos. Por eso, estimadas compañeras, estimados compañeros, pues es tan importante entender, al menos de manera introductoria, pues en qué consiste el Estado constitucional. No generalmente se piensa pues que tiene que ver con la aparición del constitucionalismo o del propio elemento constitución. Sí y no, a ver, pues claro, es uno de los objetos centrales del Estado constitucional, claro, la Constitución, pero no es porque lo sea como tal, no la Constitución, sino más bien en la vida, en la nueva vida que adquiere o que debe adquirir la Constitución en nuestros sistemas jurídicos. La Constitución en el Estado legal a veces más era un elemento más decorativo, por supuesto, con su supremacía, con, su, con su referencia jerárquica, pero no tenía la vida que debe tener y que está teniendo en realidad. No tenía la vida cotidiana que tiene, que debe tener en el Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta plataforma teórica es importante entenderla, y es importante entenderla también que surge en virtud de un proceso de construcción jurídica e histórica de los derechos humanos, pues que nos llevan ahora a estar en esta etapa, vivir en este tiempo, vivir en este lugar y ser pues herederos de pues esta generación que durante la primera y sobre todo la segunda mitad del siglo XX construyó un concepto universal y prioritario de derechos humanos. Entonces, llegamos a este momento en el que en nuestros sistemas jurídicos, y digo nuestros sistemas jurídicos porque en realidad en una buena parte del mundo así ha sido, y esa también ha sido la idea y esa ha sido la referencia del derecho internacional, pues se han puesto, como decíamos, los derechos en el primer lugar de importancia de nuestros sistemas jurídicos, de nuestros sistemas políticos, y también se ha intensificado
el estudio, y claro, eso ha provocado también la modificación de las pautas interpretativas de estos derechos humanos. Bueno, hasta aquí, compañeras y compañeros, nosotros hemos referido la primera parte de nuestra conversación que hemos estructurado para el día de hoy, y me refiero a pues la construcción histórica y jurídica de los derechos humanos, o el ingrediente histórico, por supuesto, de una manera muy, eh, pues esperaría yo concreta, ¿no? Muy sintética, ¿no? En donde en esta primera parte hemos puesto énfasis en el modelo teórico, en el paradigma jurídico en el que vivimos y que a veces se suele desconocer. Yo creo que esa base es fundamental para entender y a su vez para operar, por supuesto, pues esta nueva visión sobre los derechos humanos. Bueno, la segunda parte de nuestra intervención tiene que ver con el concepto interpretación constitucional, y la tercera parte, que es la última, ya con ya específicamente algunos elementos de relación entre derechos humanos e interpretación constitucional. Hablamos en esta segunda parte de interpretación constitucional porque, a ver, reiteramos, como afirmamos en nuestra introducción, nosotros consideramos que la interpretación de los derechos siempre debería ser una interpretación constitucional. Y entonces, por eso es que esta segunda parte de nuestra plática, pues tiene que ver con ese concepto en particular de interpretación constitucional, que también vale la pena decir ha sido un concepto en el que no se ha todavía estudiado, yo creo, lo suficiente. No es, digamos, la interpretación constitucional tampoco una constante en la educación jurídica, ni en el nivel superior ni en los posgrados, y por tanto, pues sigue siendo muy necesario insistir en esta consideración. Bueno, interpretación constitucional. ¿A qué nos referimos con esta parte de la hermenéutica jurídica? Antes de ya hablar un poco sobre interpretación constitucional, me gustaría, y sobre todo porque yo sé que ustedes están muy, digamos, involucrados también con el estudio de la argumentación jurídica, eh, por supuesto de los derechos humanos, me gustaría empezar con hablar brevemente de la diferencia entre interpretación y argumentación jurídica. Y lo primero que habría que decir es que, por supuesto que forman parte de una actividad global, de una actividad complementaria, pero sí se pueden distinguir, sí podríamos elaborar una distinción, aunque pues también habrá quien ha formulado pues que son eh, o que son prácticamente lo mismo, o que, bueno, en realidad son dos partes de un mismo proceso. A ver, para elaborar esta distinción, que yo creo que seguramente ustedes la tienen muy clara, pero que yo creo que sería importante referirla como preámbulo a precisamente ahora sí hablar de interpretación constitucional. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es la interpretación de género como una de estas llamadas, ¿no? Incluso en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, categoría sospechosa, contenida en el artículo primero constitucional, ¿no? ¿Qué significa eso de género? De acuerdo al concepto de, repito, el artículo primero constitucional. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los elementos para establecer, o cuáles son esas razones más bien, cuáles son las razones para establecer las cuotas de género en materia político-electoral? En la primera pregunta,
cuando nosotros nos preguntamos qué significa ese concepto de género contenido en el artículo primero constitucional dentro del derecho a la no discriminación, pues nosotros, al contestar esa pregunta, estaríamos interpretando, estaremos realizando un proceso intelectual de interpretación. Cuando nosotros nos preguntamos ya particularmente cuáles son las razones para establecer las cuotas de género en materia político-electoral, ahí nosotros nos estaríamos refiriendo a un proceso intelectual de argumentación jurídica. En este orden de ideas, y aquí nos apoyaremos en lo que tan claramente ha escrito don Manuel Atienza, la interpretación es un presupuesto de la argumentación, ¿sí? Es decir, quien argumenta utiliza las herramientas de la interpretación. Y Manuel Atienza, para dejarnos todavía más clara esta idea, establece los elementos que intervienen en las relaciones que se verifican en ambos procesos, interpretación jurídica y argumentación. En la interpretación, ¿quiénes aparecen? ¿Qué elementos aparecen? Aparece un texto, que puede ser una norma jurídica, ¿no? Puede ser una tesis jurisprudencial, que puede ser pues, un tratado internacional, un precepto constitucional, ¿no? Aparece texto primero. Luego aparece un sujeto, que es el que va a interpretar, ¿sí? Es decir, el intérprete de esa expresión jurídica. Y en tercer lugar aparece un nuevo texto, que es precisamente la interpretación, ¿no? Regresando a nuestras dos preguntas, compañeras y compañeros, sobre el significado de género como categoría sospechosa en el artículo primero constitucional, eh, claro, en el contexto del derecho y el principio a la no discriminación, el texto sería precisamente ese primer artículo en donde se inserta la categoría sospechosa género. El intérprete, pues lo seríamos nosotros, ¿no? Que ahora nos estamos preguntando qué significa género. Y el nuevo texto, pues sería, ¿sí? Identificar que el género, bueno, como lo sabemos todas y todos, pues es una construcción cultural que identifica en un momento y en un espacio determinado cómo deben ser los hombres, cómo deben ser las mujeres, ¿no? Creando a su vez los denominados, como sabemos, estereotipos de género, ¿no? Y por lo tanto, pues toda una gran construcción cultural que también tiene, por supuesto, un desarrollo histórico, ¿no? Que identifica por qué en un tiempo y en un espacio los hombres somos, las mujeres son de determinada forma o deben ser de determinada manera. Entonces estaríamos, repito, en la interpretación, hablando de estos elementos. El texto, el intérprete o el sujeto y el nuevo texto, que es ya propiamente la interpretación. En la argumentación, los elementos de relación son distintos. Primero está el sujeto, que es el proponente, dice Manuel Atienza. Después encontramos ya el discurso, ¿no? Que son propiamente los argumentos, y hay un tercer elemento que es otro sujeto, que es el auditorio o el que escucha ese, ese argumento. El sujeto, el proponente, pues puede ser pues, un profesor que está explicando en su clase, por ejemplo, las razones que explican la resolución de un caso concreto, o el sujeto proponente puede ser el juzgador, ¿no? Que al dictar una sentencia, ¿no? También está realizando un proceso intelectual de argumentación. El discurso, pues es propiamente la sentencia o la clase que imparte el profesor, y el sujeto o el auditorio, pues bueno, en el proceso jurisdiccional, pues es el abogado postulante
o las partes. En el proceso académico, pues serían los estudiantes, ¿no? Y entonces así es como también Manuel Atienza pues describe otra forma de entender esta diferencia entre interpretación y argumentación. Sin embargo, no dejamos de reconocer, y aquí nos apoyamos en un constitucionalismo también muy sobresaliente, nos referimos a Guastini, que señala que en realidad no se da, hablando de la interpretación, una verdadera hermenéutica sin argumentación, con lo que ya nosotros podríamos concluir que aunque efectivamente el proceso hermenéutico o de interpretación implica argumentación, las diferencias entre ambos conceptos estriban en que la interpretación es una actividad relacionada directamente con las normas y con los principios. Y la argumentación es una actividad intelectual directamente relacionada más con la solución de casos concretos, de aplicación, por supuesto, de esas normas y esos principios. La interpretación, además, ahora que hablamos de este concepto de manera introductoria, que es el que nos propusimos platicar el día de hoy, ¿no? Cuando el doctor Sergio platicó conmigo, hablamos, bueno, de esta posibilidad de tratar de explicar algunos elementos de interpretación con este enfoque de derechos humanos. La interpretación en particular tiene que ver con una concepción del derecho en el momento en el que vivimos esa interpretación y siendo ya muy particulares con nuestra circunstancia. Y además, compañeras y compañeros, retomando lo que decíamos hace unos momentos, pues en nuestra circunstancia, en este tiempo, en este lugar, pues nosotros vivimos tratando de incorporar, asumiendo los principios, asumiendo las metodologías del Estado constitucional de derecho. Eso es importante señalarlo. El proceso de, repito, de interpretación tiene que ver, sí, con una determinada concepción del derecho. Y no solamente como se pensó, sobre todo en el paradigma anterior, en el Estado de Derecho o Estado legal de derecho, con una estructura lógica, ¿no? En este paradigma afirmamos que la hermenéutica de las normas de derechos humanos particularmente debe ser una hermenéutica constitucional, ¿no? Es una interpretación constitucional. Y bueno, no sé si vamos bien hasta aquí, compañeras, compañeros, con toda confianza, ¿nos escuchamos bien? ¿Todo bien? Todo bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y les repito con todo gusto si alguien de pronto quiere prender su micrófono y todo. Y les pregunto porque el otro día me pasó en una clase que pues todos muy amables, pues, no me decía nada, pero es que yo ya no me escuchaba y se perdía la señal y luego ya recapitulamos un poco. Así que confianza, con confianza ustedes díganme si todo bien. Pero ya estoy viendo aquí algunos mensajes, se los agradezco. Entonces, a ver, compañeras y compañeros, esta es entonces, o tiene que ver con eh, interpretación constitucional, la interpretación de los derechos. Y aquí no me estoy refiriendo a que los derechos, claro, bajo esta visión, pues muy hasta conservadora, podríamos afirmar, y tradicional de que los derechos pues únicamente están en la Constitución, ¿no? O que es la interpretación de la Constitución la que de alguna manera eh, pues define la interpretación de los derechos. No, no va por ahí. Y por eso es que voy a referir lo siguiente. Primero, a ver, haciéndonos la pregunta, ¿a qué nos referimos con interpretación constitucional? Lo primero que tendríamos que decir, y, y ahora me acuerdo de este, este gran libro de Carlos Santiago Nino, cuando
eh, explica una introducción al estudio del derecho, que en realidad su libro se llama Introducción al análisis del derecho, que yo les recomiendo mucho, sobre todo para los que enseñamos Introducción al estudio del derecho, teoría general del derecho, pues, a estudiantes que muchas veces por primera vez están teniendo un acercamiento a la disciplina jurídica. Es un libro que yo creo que es muy útil, sobre todo su introducción, breve, clara, concisa, porque dice Carlos Santiago Nino, primero comienza diciendo que el derecho está en todas partes, hace unas metáforas ahí muy convenientes, muy útiles, pero también Carlos Santiago Nino va diciéndole al que se inicia en el estudio del derecho por qué es complejo estudiar derecho o por qué la propia noción de derecho también es compleja. Y lo primero que dice es, primero, porque es una noción ambigua, es decir, es una noción que tiene varios significados. Y más adelante dice Carlos Santiago Nino, no solamente es una expresión ambigua, sino que además también es vaga. Es decir, en todas las expresiones jurídicas no logramos encontrar todos los elementos esenciales que a veces tradicionalmente se le habían puesto a la ciencia jurídica. Algo semejante, por eso ahora recordé a Carlos Santiago Nino, porque me parece que también algo semejante ocurre con el concepto de interpretación jurídica. En principio, porque es un concepto ambiguo, es decir, tiene varios significados. Y aquí me voy a detener un poquito, vamos a hacer un paréntesis. ¿A qué significados, a qué varios significados nos referimos? Y con toda confianza les reitero que si algo no queda claro, con mucho gusto yo me regreso o lo explicamos de otra forma. Primero, el concepto de interpretación constitucional, en sentido estricto, se refiere a la interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, sí, de los artículos de la Constitución, en sentido estricto. Pero en sentido amplio, interpretación constitucional se refiere a la interpretación, sí, de la Constitución, pero también desde la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos estar interpretando constitucionalmente, por ejemplo, un artículo del Código Penal, ¿sí? Interpretación constitucional de un artículo del Código Penal, ¿sería correcto afirmarlo? Sí, sí es correcto, pensando en el sentido amplio del término interpretación constitucional, porque estaríamos interpretando ese tipo penal específico, pero desde una metodología y desde una serie de elementos constitucionales. Fíjense que aquí pues adquiere importancia esto que decíamos del Estado constitucional, que donde la Constitución no solamente está ahí como la norma suprema, claro, esa supremacía eh, reformulada a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, pero no solamente está ahí, sino que además adquiere una vida cotidiana en virtud del proceso de interpretación constitucional. En sentido amplio, entonces, este concepto se refiere a la hermenéutica o a la interpretación de la Constitución, pero también desde la Constitución. Otra acepción se refiere, otra más, de interpretación constitucional, y aquí me refiero a un libro también muy emblemático, precisamente que se llama así, Interpretación Constitucional, del jurista Vigo, que se refiere a la actividad, ya dice él propiamente, que realizan los tribunales constitucionales. Este es otro significado, sí, sí, también hay quien ha referido. La interpretación constitucional es la que realizan los tribunales constitucionales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la interpretación constitucional de los derechos humanos, nos referimos a la interpretación en sentido amplio, es decir, a la interpretación de y desde la Constitución y adicionalmente, por supuesto, desde el derecho internacional de los derechos humanos, que por supuesto
está inmerso en esta metodología hermenéutica que se llama interpretación constitucional, y de quien, por cierto, tuvimos un agradable ahí debate en un foro a finales del año pasado con Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Quien consideraba que a lo mejor el concepto que yo utilizaba en un libro que presentamos sobre interpretación constitucional no involucraba el, la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y no, en realidad, por supuesto que la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos está ahí, debe estar ahí, no podría ser de otra manera, no debería de ser de otra manera. Entonces, cuando, repito, nosotros hablamos de la interpretación constitucional de los derechos humanos, nos referimos a la interpretación en su sentido amplio, en su conceptualización amplia. Es decir, nos referimos a la interpretación, sí, de la Constitución, pero también desde la Constitución. Particularmente sobre esta relación, estimadas compañeros y compañeras, de derechos humanos e interpretación constitucional, nos vamos a referir en la tercera y última parte de nuestra intervención del día de hoy. Que por cierto, también les comento, lo que estoy platicando aquí está escrito con mayor detalle en un libro que acabamos de publicar el año pasado, pero que se comenzó a comercializar hasta este año, hasta principios de este año, que se llama Interpretación Constitucional y Derechos Humanos, que editó Fontamara, y que ustedes, si tienen mayor interés, ojalá pudieran adquirir. Ahí está, en realidad, con mayor, repito, detalle, explicada pues esta relación entre derechos humanos e interpretación constitucional de manera sintética. Pues bueno, una vez que hemos dicho esto, perdón que repita tanto, pero no quiero que se nos vaya esta, esta idea central de la que partimos, de que la hermenéutica de los derechos humanos es siempre una interpretación constitucional. Pues entonces nosotros hemos dicho que pues la interpretación constitucional es un concepto ambiguo, y entonces ahora pues lo que nos toca es intentar definirlo, y también intentar, en todo caso, establecer elementos de especificidad. ¿A qué se refiere eso de la interpretación constitucional? Bueno, la interpretación de la que vive la Constitución, como lo ha dicho Haberle, es una forma de participación cívica y democrática. ¿Y qué ha querido decir con ello esto, este jurista tan relevante y tan influyente en la construcción sustantiva y adjetiva de los derechos humanos? Lo que quiere decir Haberle es que, pues, dejemos atrás esa idea de que la interpretación constitucional solamente le pertenece a los jueces constitucionales. Y en esta idea también coincide Ronald Dworkin, porque señalan que la interpretación de la Constitución, para que la Constitución precisamente adquiera esta vida cotidiana, no le corresponde únicamente a las autoridades públicas, ni específicamente a las juezas y los jueces. La interpretación de la Constitución la nos corresponde a todos, a todas y todos, ciudadanos, profesores, estudiantes, sí, autoridades, por supuesto, aunque claro, ya sabemos que, pues sí, claro, cuando un juzgador y particularmente un juez constitucional interpreta una norma para atender la resolución de un caso específico, pues ya sabemos las responsabilidades que tiene. Pero eso no quiere decir que esa interpretación constituya un monopolio del juzgador constitucional. La interpretación constitucional como proceso complejo de integración del derecho, claro, la realizan fundamentalmente quienes imparten justicia, pero en este proceso complejo, en el que, claro, aparece la interpretación y también la argumentación, no solamente aparecen
en esa técnica jurídica deseable los órganos jurisdiccionales, sino también quienes emiten resoluciones no jurisdiccionales, como por ejemplo el sistema ombudsman, ¿no? Es decir, nos referimos a aquella instancia que tiene, eh, bueno, primero un origen muy antiguo en el derecho romano, pero ya de manera más reciente y más clara en el constitucionalismo sueco, donde en 1809 pues establece esta figura de ombudsman, que es muy particular y muy interesante, como ustedes lo saben, y que bueno, ahora se viene a incorporar desde hace ya pues 3 décadas en nuestro país, casi 3 décadas, sí, como eh, pues los organismos públicos de derechos humanos, los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos, donde también tendría y tiene que existir pues una técnica cada vez más refinada de argumentación y de interpretación. Eh, claro, estos organismos lamentablemente pues no han funcionado como debieran en México, salvo casos excepcionales. Ahora está presente y lo aprecio mucho Manuel Vidaurri, quien es un caso excepcional de un ombudsman que realmente lo fue, ¿no? Ahora, ustedes como lo saben, pues ha sido terrible, por ejemplo, lo que ha pasado en Guanajuato con la designación de un ombudsman, me parece que cuya lectura en el Congreso de lo que debería de significar, pues fue a contrario sensu, fue todo lo contrario de lo que no debería de ser un ombudsman ahora como se ha construido el mismo. Y esto es importante decirlo porque quienes participan y quienes tienen este tipo de responsabilidades importantes, y ahora hicimos ese paréntesis porque decíamos, no solamente les toca a las juezas, a los jueces, ¿no? Entender este nuevo modelo, sino también a los organismos no jurisdiccionales, pues me parece que tenemos que exigirles y tenemos que estar en posibilidades, además de replantear pues el perfil de quienes ejercen esas responsabilidades. Hablando, por ejemplo, de las juezas y de los jueces, ¿no? Yo cuando trabajo con ellos, que generalmente estamos en los cursos de capacitación, en estos procesos en estos concursos que hay aquí en el Poder Judicial del Estado, y también hemos participado con el Poder Judicial de la Federación, yo generalmente cuando hablamos sobre derechos humanos con jueces y jueces hay una pregunta que les hago y que los descontrola un poco al principio, ¿no? Les digo, los jueces, las juezas, tienen que ser buenas personas. Y claro, más de alguno me dice, pues eso no nos debe importar, lo que nos importa es que seamos técnicos del derecho y conozcamos las normas y su aplicación y su interpretación y argumentemos bien. Bueno, por supuesto que eso es algo fundamental, pero cuando yo me refiero a la expresión buenas personas, no me refiero a una expresión de moral individual o de una moral en particular, sino que ya les explico. Me refiero a la identificación de una ética pública, es decir, me refiero a la identificación de las personas que ejercen estas responsabilidades con ciertos principios que igualmente en este tiempo y en este lugar nosotros hemos puesto en un cajón denominado ética pública. No es una ética personal, no es una ética de este grupo que estamos aquí ahora reunidos, ni de quienes pensamos con toda seriedad en los derechos humanos. No, es una ética que incluso institucionalmente se ha estructurado en donde por ejemplo, en nuestra materia, pues se ha puesto en ese cajón el derecho y el principio, en este caso más desde la perspectiva del principio de la no discriminación, o de la dignidad, o de la pluralidad, también expresada en la tolerancia y el respeto. Y de ahí podemos desprender otra serie de principios. Y lo que yo les quiero decir cuando les hago esa pregunta a quienes
quieren ser magistrados o jueces o secretarios, secretarias de juzgados de salas, es que si nos importa que quienes vayan a asumir esas responsabilidades pues sean misóginos u homofóbicos o racistas. Y pues estimamos que sí, sí nos importa en esta nueva visión, no solamente de lo que significan los derechos, sino también de lo que debe significar el perfil de quienes realizan este tipo de funciones. Y claro, mucho más aún, y por esa magistratura moral que ejerce el ombudsman, deberíamos de exigirlo a a ese personaje. Bueno, la interpretación constitucional entonces, en esta introducción que hacemos de ese concepto, debe estar entonces presente en la hermenéutica de las normas de derechos humanos, ¿sí? En todos los espacios, incluso en los espacios administrativos, aunque evidentemente en la práctica jurisdiccional y en la no jurisdiccional, de la que hablamos hace unos instantes, pues amerita más rigor y más particularmente, por supuesto, claro, en las responsabilidades propiamente de los tribunales constitucionales, ¿no? Haber le reitera también esta idea cuando habla particularmente y desarrolla magistralmente el concepto de sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución. Bueno, una vez hecha esta breve introducción al concepto interpretación constitucional, me gustaría comentarles, compañeras y compañeros, ya lo adelantaba, que el estudio de esta interpretación constitucional ha sido escaso y es reciente. Y no lo digo yo, lo dice el jurista Gese, lo señala Pérez Luño, lo reitera García Belaunde, otra autoridad en esta materia, y en México también juristas lo han escrito, como el propio Héctor Fixamudio, como el propio Jorge Carpizo, como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que han realizado estudios en la materia y que coinciden todas y todos ellos en que el estudio de la interpretación constitucional ha sido escaso y sigue siendo reciente. Inclusive, García Belaunde, que decía yo, a mí me parece que es un personaje importante en este tema que nos ocupa, ha expresado categóricamente que incluso la interpretación constitucional no tuvo ninguna importancia durante el siglo XIX, ¿sí? O hasta el siglo XIX, y que es hasta el siglo XX, y particularmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza a estudiarse, a referirse ya particularmente el concepto de interpretación constitucional, después, como decíamos, de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues no es una coincidencia. Esto tiene que ver, sí, también con la internacionalización de los derechos, que nosotros, ustedes recordarán, comentábamos en el primer espacio, en el primer digamos, apartado de nuestra exposición, ¿no? Entonces, eso es algo yo creo que es importante hacer notar. Cuando estudié el doctorado, pues eh, por fortuna me encontré con este concepto. Yo siempre, desde que, desde que estudié la licenciatura en Derecho, estuve interesado en los derechos humanos, en su estudio, en su práctica, y sabía que los estudios doctorales tendrían que ser alrededor de esa asignatura. Pero claro, cuando uno estudia el doctorado, pues uno de los obstáculos, ¿no? O no obstáculos, sino más bien de los elementos de complejidad que encuentra, pues es en la elección del tema, porque pues sabemos que ese tema debe arrojar conclusiones novedosas u originales. Y precisamente pues yo tuve la fortuna de cruzarme con el concepto interpretación constitucional, ¿no? Y
Y si todos estos juristas coincidían en que hacía falta estudiarlo, pues yo también pensé que no solamente hacía falta estudiarlo, sino además elaborar la relación, una relación más cercana, que al final me di cuenta que era estrictamente necesaria con los derechos humanos. Y en ese orden de ideas, bueno, ahora vamos a referir, si ustedes me lo permiten, algunos elementos ya de especificidad de la interpretación constitucional, pues que he ido obteniendo de la lectura de autores, ¿no? De la lectura de algunas sentencias, del estudio de los principios de interpretación. Y lo primero, bueno, que tendríamos que decir es que la interpretación constitucional es una rama de la hermenéutica jurídica. Otra cosa es que su punto de partida es político, claro, porque el término interpretación constitucional sí en principio parte de la interpretación de la propia Constitución y no de otra legislación. Y aquí, claro, entonces aparecen diferencias sustanciales. La Constitución no solamente es diferente al resto de las otras normas jurídicas porque sea una norma suprema o porque tenga una jerarquía mayor o porque establezca la división de poderes, la organización del Estado, el establecimiento en principio de los derechos. No, la Constitución es distinta porque además la Constitución es una norma no solamente jurídica, sino también política. Y entonces a eso se refiere esta idea de pensar y entender que el punto de partida de la interpretación constitucional es incluso antes que normativo, es político. Mm, también, compañeras y compañeros, bajo la idea de la interpretación constitucional, pues se han desarrollado muchas opiniones y estudios teóricos desde los llamados también neoconstitucionalismos, que ustedes recordarán. Esta idea de neoconstitucionalismo pues es un concepto que construye, que edifica Susana Pozzolo para aglutinar pues algunos juristas que comienzan a hacer estudios sobre la ponderación de principios, sobre el condicionamiento de las normas por la Constitución, sobre el protagonismo de los juzgadores al adecuar continuamente la legislación a las prescripciones constitucionales, en esta idea o en este marco del Estado constitucional. En realidad es eso, hablar de neoconstitucionalismo es hablar, pues repito, de este término que acuña Susana Pozzolo y que aglutina a juristas que elaboran estudios sobre estos temas. La especificidad de la interpretación constitucional. Bueno, utiliza, claro, los principios generales de la hermenéutica, y no quiere decir que sea distinta a la hermenéutica jurídica. No, claro, podríamos decir más bien es una especie de hermenéutica jurídica, pero también es verdad que establece algunos elementos específicos de los cuales Conrad Hesse, que a mí me parece, y yo creo que es uno de los que con mayor detalle puntualiza en la especificidad de la interpretación constitucional, pues ha descrito y ha conceptualizado como el principio de unidad constitucional, de corrección funcional, de corrección integradora, de fuerza normativa de la Constitución, etcétera, ¿no? Que no vamos a definir ahora. Refiriéndonos también a la interpretación constitucional, ya particularmente que realizan los jueces, dice, si no mal recuerdo, es Prieto Sanchís, este jurista también que ha escrito mucho sobre este concepto, que en la interpretación legal, a diferencia de la constitucional, solo cabe una interpretación correcta. Y en la interpretación constitucional, además, sobre todo, quien elabora este proceso hermenéutico vislumbra interpretaciones intolerables a partir de la interpretación política, es decir, con tomar en cuenta o toma en cuenta las consecuencias políticas de la decisión jurisdiccional. Eso también me parece un dato interesante, también relacionado con esta idea de afirmar
que la interpretación constitucional es en principio, no únicamente, pero es en principio una interpretación política. Y esto me recuerda mucho también a un estudio que realizó el profesor Manuel Vidaurri sobre cómo deciden los jueces y el perfil de los jueces y las decisiones que toman, en donde establece que pues, los jueces también, por supuesto, deciden con razones políticas, no solamente con razones jurídicas. Y eso me parece que también es muy interesante recordarlo. Los jueces instrumentan una política determinada. Y claro, nos referimos al concepto política en el mejor de los sentidos, no a la politiquería así, pues que observamos, por ejemplo, ahora, ¿no? En las campañas electorales. No, nos referimos a la visión política del Estado. A eso se refiere pensar en interpretación constitucional. Otro principio de especificidad de la interpretación constitucional es la amplia flexibilidad para la adaptación de la norma a las circunstancias sociales en un tiempo y en un espacio específico. En este sentido, otro jurista importante, Sment, habla de la interpretación científica espiritual, ¿sí? De la interpretación científica espiritual. Por su parte, el constitucionalista mexicano Lisur Artiaga Nava también agrega y denomina una serie, también una larga lista de principios que él estima que son de interpretación constitucional, como pues vuelve a denominar o a conceptualizar la supremacía, la permanencia de que la Constitución es un todo, de que la Constitución es única, etcétera. Ahora que nosotros, a ver, ¿qué estamos tratando de hacer, compañeras y compañeros? Espero que no esté siendo esto, digamos, pesado para ustedes, pero estamos haciendo un esfuerzo por conceptualizar la interpretación constitucional. Sobre todo, acuérdense, un poco refresco esta idea que estamos desarrollando, sobre todo porque afirmamos que la interpretación de los derechos humanos siempre es constitucional, ¿sí? Y entonces por eso nosotros estamos tratando de establecer esta relación. Para Canosa Usera, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y quien amablemente me recibió en una estancia de investigación que realicé en esa universidad, la interpretación constitucional es una interpretación axiológica que, dice él, sufre sin reparo, aquí viene, digamos, una especie de desventaja, sin remedio, la seguridad jurídica, ¿sí? Es decir, para Canosa Usera, a pesar de que coincide en la necesidad de hablar de interpretación constitucional de los derechos, hay un espacio de incertidumbre jurídica en donde debe estar también muy presente para tratar de compensar esa dicha inseguridad la jurisprudencia. Sí, eso también es algo que nosotros hemos entendido en la construcción de los derechos humanos. La jurisprudencia, por supuesto, se convierte en fundamental. Otro elemento, ¿no?, de la interpretación constitucional es precisamente lo que tiene que ver con el principio de la razonabilidad, ¿sí?, donde debe acudirse a una posición filosófica, es decir, a un anclaje teórico primero, y después también a una dimensión sociológica que tiene que ver con el conocimiento de la realidad. La razonabilidad, que implica un juicio valorativo donde están presentes igualdades y desigualdades fácticas de hecho, ¿no? Es decir, de hecho. La interpretación constitucional también, ya no voy a seguir más adelante con esto, solo me estoy tratando de desentrañar algunos de los elementos específicos de este concepto. También, fíjense bien lo que voy a decir, supone la preferencia por los derechos humanos. Y aquí estoy citando a García Belaunde, que coincide con muchos otros. Repito, hablar de interpretación constitucional es también recordar la preferencia por los derechos humanos, entre muchos otros elementos pues que se han ido abonando a esta construcción, decimos, aún reciente,
de interpretación constitucional. Bueno, tercera parte y última de nuestra intervención. Acuérdense que en la primera hablamos de la construcción histórica y jurídica de los derechos para caer en la explicación del Estado constitucional, ¿no? Que es el paradigma en el que vivimos. Segunda parte, afirmamos que como la interpretación de los derechos humanos siempre es constitucional, pues nosotros teníamos que hablar o conceptualizar a qué se refiere eso de interpretación constitucional. Y es lo que hemos tratado de hacer en esta segunda parte. Y la tercera, ya particularmente esta tercera y última parte, hablar o referir algunos elementos sobre la interpretación ya de los derechos humanos o sobre esta relación estrictamente necesaria entre derechos humanos e interpretación constitucional. Bueno, la definición de Pérez Luño sobre los derechos, yo la sigo utilizando mucho. Me parece que es una definición muy clara cuando afirma que los derechos humanos son instituciones, pero también son prerrogativas que en cada momento histórico van concretando pues exigencias de las más sublimes del género humano en las normas jurídicas, ¿no? Es una definición breve, pero me parece que engloba muchos de los elementos contemporáneos de los derechos humanos. Esta definición de Enrique Pérez Luño podríamos nosotros además pues fortalecerla pues con otra serie de elementos como la necesidad, por supuesto, de hablar de la internacionalización de los derechos, Perdón. como otras, sí, perdón, ¿alguien va a participar? Como que escuche un micrófono prendido, a la orden. Doctor, a la perdón. orden. Sí, sí, a la orden. Me presento, soy Iván Salgado. No sé si sea oportuno, pero lo creí oportuno porque, antes que nada, felicitarlo. Su plática es excelente, es de una persona muy preparada, es muy buenas pláticas. Solamente una preguntita y creo que Gracias. viene como en el momento oportuno. Tomando los conceptos de Carlos, este argentino, se me fue ahorita el apellido, el que usted citó. Nino, ¿será? Sí, Santiago Nino, y de Manuel Atienza Rodríguez. Yo tengo una duda, doctor. Al ser un derecho fundamental, una garantía individual, o como se le quiera llamar, es sujeto a una interpretación, en el sentido de que a lo mejor no son las palabras correctas, pero yo creo que por cualquier persona o cualquier ser, por ser de la raza humana, es inherente ese derecho. Entonces, mi duda es si es sujeto a interpretar. Yo creo que el derecho a la vida no está sujeto a interpretación, el derecho a una educación, al derecho, en fin, ¿no? A todas las garantías individuales. Esa es como mi duda, y no sé si sea oportuno ahorita plantearlo. Sí, claro que sí, estimado Iván. Esto que señalas, Iván, está relacionado con la idea de universalidad de los derechos humanos, y con la caracterización de los mismos. Los derechos humanos son derechos preferentes, son derechos prioritarios, no son cualquier tipo de derecho. El concepto de derechos humanos significa ello. Y entonces, en esa idea de derechos preferentes o de derechos prioritarios, pues se han también caracterizado. Y entonces se ha dicho que los derechos humanos son universales y son imprescriptibles y son indivisibles y son inherentes a la persona y deben ser progresivos y deben ser efectivos. Y me parece que la referencia que señalas, estimado Iván, tiene que ver con la universalidad. Hablar de universalidad de los derechos humanos, pues es hablar de una de las batallas ganadas más importantes sociales, pues yo me atrevería a decir, ni siquiera solo del siglo XX, sino de la historia de la humanidad entera. La historia de la humanidad es una historia que también se caracteriza por la absurda
clasificación de las personas y los grupos, en donde unas han tenido siempre más privilegios que otras. Y cuando se afirma o cuando se afirmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, pues lo que se quiso decir es que esos derechos plasmados en esa declaración, pues ya son incuestionables. Es decir, la universalidad significa que en este momento, afortunadamente, ya no vamos a discutir si tenemos derecho o no a la vida, o a la libertad, o al trabajo, o a la educación, o al nivel de vida adecuado, ¿no? Como el derecho marco de los derechos sociales. No, lo que significa con la interpretación es que, claro, los derechos merecen una interpretación siempre, porque los derechos además, pues al formar parte del propio derecho, también son progresivos. Y es verdad que cuando hablamos de universalidad, hablamos de un coto vedado, hablamos de un núcleo central que es incuestionable, que creo que yo es a donde tú estás dirigiendo tu comentario, estimado Iván. Sí, es incuestionable afirmar que la vida es un derecho humano, o que todas y todos tenemos derecho humano a la libertad o a la educación. Sí, pero también es verdad que la vida como derecho humano, claro que es susceptible de interpretación. Y aunque entremos a un tema muy polémico, que no es mi intención ahora agotar, y además ni lo podría hacer porque yo sigo teniendo muchas dudas al respecto, pues podríamos afirmar que cuando se alude, por ejemplo, por los grupos feministas, la despenalización del aborto, pues está y en realidad interpretando el derecho a la vida, pero sistemáticamente y también interdependientemente con muchos otros derechos. Y sería, me parece a mí, un error desde la perspectiva de derechos humanos que, por ejemplo, sacar del Código Penal la interrupción del embarazo es desconocer el derecho humano a la vida. Yo creo que no, más bien tiene que ver con interpretar el derecho humano a la vida interdependientemente, integralmente, de manera indivisible, progresiva, con otros derechos. Entonces yo creo que por ahí va tu comentario, estimado Iván. Eh, mm, en este orden de ideas, a ver, entonces, y me sirve mucho la pregunta de nuestro estimado Iván para asegurar, para afirmar esto. El lugar de los derechos en el tiempo en que vivimos sí es distinto al lugar de los derechos que tuvieron o al lugar que tuvieron los derechos en otra época. El lugar de los derechos en el tiempo en el que vivimos es un lugar preferente, es un lugar prioritario. Eh, Cuando hablamos de la incorporación de nuevos derechos, que generalmente se desprenden de otros más, como por ejemplo en México, pensemos en nuestra constitución, el derecho humano al agua, el derecho humano al deporte, también este último, el derecho humano al deporte constitucionado en el año 2011, o el derecho a la ciudad, que es un derecho que está inscrito en la Constitución de la Ciudad de México, pues lo que estamos haciendo, fíjense qué importante, es, por ejemplo, hablando del deporte, pues es elevando al nivel de derecho humano a esta práctica. Cuando hablamos del agua como derecho, es lo mismo. Estamos poniendo en el primer lugar de importancia, en una prioridad estatal, en una prerrogativa fundamental, el acceso al agua o el derecho a la ciudad, que tiene que ver con la concentración de muchos otros derechos, pensando en la construcción y la reconstrucción de ciudades en donde la dignidad de las personas sea la prioridad y no la industrialización de las mismas, ¿no? De eso se ha tratado, así nació en realidad la idea del derecho a la ciudad, de la cual también últimamente hemos estado participando en algunos foros. Bueno, entonces, bajo esta lógica, derechos humanos e interpretación constitucional, pues forman parte de una relación, decíamos, estrictamente necesario, ¿no? Así lo hemos escrito en este libro que ojalá pudieran ustedes después tener y que, decíamos, desarrolla esta idea en particular, bajo esta premisa fundamental de que los
derechos humanos, las normas relativas a derechos humanos siempre están o deben estar inscritas en una interpretación constitucional. Primero, porque los derechos humanos siempre son una cuestión constitucional y valdría la pena recordar pues, que la Constitución es un documento que en realidad es una especie de acta formal de nacimiento del Estado. Y en el constitucionalismo contemporáneo aparece un término que utiliza Artiaga Nava que se llama cláusulas naturales del mandato popular, en la que nos recuerda, bueno, que en los estados democráticos, al construirse un estado que no existe sino hasta que se promulga la Constitución, ¿sí? Formalmente, por eso decimos la Constitución es el acta formal de nacimiento del Estado, pues quienes elaboran ese texto fundamental, es decir, ese poder constituyente originario, recibe un mandato popular en el que están inscritas una serie de cláusulas naturales que aunque expresamente no estén en el mandato, por supuesto que emite el pueblo, ¿sí? Porque pues en fin, nuestro modelo de Estado, la soberanía popular reside en el pueblo, están ahí o deben estar ahí presentes de manera muy clara y también de manera irrefutable. Por ejemplo, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estas cláusulas naturales? Una es que el poder constituyente originario no puede debatir si forma o no al Estado, pues para eso se reunió. ¿Sí? Es como si nosotros ahora, cuando inició esta actividad, les dijera, a ver, democráticamente, vamos a votar, si tenemos o no la plática. Pues no, porque sería hasta irrespetuoso de mi parte. Yo estoy aquí ahora reunido con ustedes porque previamente, gracias al doctor Sergio, pues nosotros nos hemos reunido pues para hablar sobre estos temas. No, eso no está en duda. Igualmente, el mandato popular implica esta cláusula natural en la que pues ese poder constituyente originario se ha reunido para diseñar y crear el documento constitucional y a su vez dar lugar a la creación del Estado. Pero otra cláusula natural, que es la que nos interesa más ahora, es precisamente que ese poder constituyente originario no puede dejar de desconocer los derechos humanos. Es decir, aunque el pueblo, en el ejercicio de la soberanía popular, no hubiese expresamente detallado la incorporación de derechos en ese documento llamado Constitución, el constituyente originario, ese grupo de personas que van a redactar la Constitución, pues no puede ni por supuesto, establecer medidas en contra de los derechos, ni dejar de reconocerlos. Por supuesto, esta es una idea constitucional contemporánea, pues si nos vamos más atrás, pues recordemos que los derechos no siempre formaron parte esencial del texto constitucional, y para ello vale recordar, pues este antecedente fundamental inscrito en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la francesa, ¿no? Que precisamente señaló palabras más, palabras menos en ese artículo que un documento para llamarse Constitución debería de tener por lo menos división de poderes y además la incorporación de los derechos. Bueno, los derechos humanos siempre tienen una relación con la interpretación constitucional porque la dignidad es el concepto rector de esa interpretación constitucional. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, no siempre ha significado lo mismo, no seremos ahora abundantes, pero la dignidad humana, nos decía un profesor en el posgrado, se puede primero caracterizar y luego describir, decía él, me refiero a Javier Saldaña Serrano, de Jurídicas de la UNAM, decía la dignidad primero es un valor que pertenece al género humano de manera universal, pero además la dignidad humana, todas y todos lo tenemos en la misma proporción, nadie tiene más dignidad que otros, aunque coloquialmente sigamos utilizando, ¿no? Esta frase de ya perdiste la dignidad, ¿no? O todavía vas y le hablas, ya no tienes dignidad, todavía le contestas, sigues teniendo dignidad, ya no tienes nada de dignidad. Bueno, esta expresión coloquial no corresponde con la expresión como fundamento de los derechos de dignidad, ¿no? La dignidad, aunque le hablemos, aunque le contestemos, aunque
todo, siempre seguiremos teniendo afortunadamente la misma dignidad. La dignidad no aumenta ni disminuye, pero además es la misma. La tenemos en la misma proporción todas y todos. Yo cuando explico este concepto con nuestros alumnos de la licenciatura en Derecho, pongo una foto de una armadura y les digo, la dignidad es una especie de armadura que tenemos todas y todos y además con una característica, es la misma calidad de la armadura en todas y todos, es el mismo grosor, es el mismo tamaño. Y hay otra cosa importante, esa armadura no nos la podemos quitar, ni nos la podremos quitar nunca. La dignidad no la perdemos, la dignidad no se elimina y no se disminuye jamás. Ahora, si ya pensamos en un concepto jurisprudencial de dignidad, pues vale la pena leer lo que, por ejemplo, nuestra Corte ha dicho en los últimos años. Hay una tesis que yo utilizo mucho, si no me recuerdo, del año 2016, que me parece muy didáctica, donde dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad no es meramente un precepto moral, no, es un bien jurídico circunstancial a los seres humanos que merece la más alta protección. Entonces es un bien jurídico, pero además que merece la más alta protección. Pero no solamente es un bien jurídico, también es un derecho fundamental. Y dice la Corte, es un derecho fundamental que se convierte en la base de los otros derechos. Y además, por si faltara algo, es un principio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico. Y aquí, por eso decimos que cuando hablamos de la interpretación constitucional de los derechos humanos, no solamente nos referimos a la interpretación de las normas relativas a derechos humanos, sino nos referimos a la interpretación de todas las normas jurídicas bajo la perspectiva de los derechos humanos y de la dignidad, por supuesto. Esto es muy bonito decirlo y afirmarlo, y a mí me sigue emocionando porque ahora incluso en el derecho agrario y en el derecho fiscal y en todas estas ramas tan emocionantes, también pues se tiene que argumentar e interpretar con fundamento en derechos humanos. Hace un par de años me pidieron en el Poder Judicial aquí, por ejemplo, que diseñara un curso para jueces de oralidad mercantil en materia de derechos humanos, pero claro, derechos humanos referido a la materia mercantil. Esto es interesante decirlo, porque a lo mejor en ese curso, hace 15 años o 20 años, no se hubiera pensado como conveniente, ¿no? ¿Qué tenía que ver, ¿no?, los títulos y las operaciones de crédito con los derechos humanos? Ahora ya, ahora por esta necesaria incorporación del principio de la dignidad absolutamente en todo el entramado normativo, en todo el entramado jurídico. Bueno, relación entre derechos humanos e interpretación constitucional. Los derechos humanos además constituyen, al interpretarlos, límites al ejercicio del poder. Perdón, ¿alguien más levantó la mano? Si gustan activar su micrófono y no los veo, es que de pronto veo una manita y luego se desaparece, con todo gusto. Si gustan activar su micrófono, adelante. Sí, buenas noches, maestro, doctor. Buenas noches. Jesús Soriano, un gusto escuchar su conferencia, muy aplaudible, felicitarlo por la misma. Mi pregunta, ¿verdad?, versa sobre esta cuestión que hablaba sobre la interpretación de la Constitución. Si bien dice Eduardo Ferrer Magregor que la técnica hermenéutica, ¿verdad?, viene siendo esta interpretación conforme, por medio de la cual, pues es lo que entiendo, ¿verdad?, de lo que nos dice, los derechos y libertades constitucionales son armonizados como con los valores, principios y normas. Ahora bien, dentro de lo que he escuchado de la conferencia que nos habla sobre normas axiológicas dentro de la Constitución, recuerdo pues a Ricardo Guastini, en donde nos habla, o sea, las formas de interpretar, ¿no? Interpretar como cognición, que esta actividad interpretativa es identificar esos distintos significados posibles, como es tener en cuenta las reglas de la lengua, etcétera, o como actividad decisoria, que es escoger un significado determinado, descartando los significados restantes basados en un criterio de decisión. Por ejemplo, pues lo que ordena la Constitución.
Aquí entonces a mí me confundí o me confundo por lo que a veces estoy escuchando, que es entonces la Constitución un cúmulo de normas deontológicas o axiológicas de acuerdo a lo que nos está planteando. Sí, muchas gracias, qué amable. Mm, no únicamente la Constitución es un cúmulo de normas también axiológicas, que sí lo es, que sí las tiene, por supuesto. Mm, aquí a lo mejor, por supuesto que, bueno, además el problema que has planteado tampoco es sencillo, yo me gustaría decirlo. Citaste a Guastini, la, la, la interpretación que hace Ferrer MacGregor del principio de interpretación conforme. Y claro, en este entendimiento de lo que significa la interpretación constitucional, pues uno va armando un rompecabezas en los que a veces coinciden los conceptos, los contenidos, y a veces no tanto, tampoco, yo no creo que sea sencillo, me he dado cuenta que no es sencillo, pero me parece que a lo mejor, probablemente, espero que sea útil para ti. Recordar que al interpretar las normas de derechos humanos, y bueno, tú ya lo has de alguna manera también definido, y has citado a Guastini, que ha escrito muchísimo sobre esto, hay que recordar que los derechos en este modelo de Estado constitucional son reglas, pero también son principios. Aunque, y esto está relacionado particularmente con lo que decías de si, digamos, todas las normas son axiológicas, aunque no todas las normas de derechos humanos estén redactadas como principios. Y voy a poner un ejemplo. El plazo en el que una persona puede estar detenida o a disposición de la autoridad jurisdiccional, aunque esa norma sí contenga implícitamente un principio pues, relacionado con la libertad, con la seguridad jurídica, con la dignidad, por supuesto, pues está redactada como una regla, ¿no? Digamos, allí encontramos una regla, el plazo en el que una persona puede estar detenida o a disposición de una autoridad. Allí diríamos, bueno, es una regla constitucional, ¿sí? Sin embargo, también, pues, implícitamente encontramos un principio. Cosa distinta que si leemos el artículo primero constitucional, que señala que en México pues está prohibido discriminar, ¿no? En donde ahí sí, me parece claramente, leemos en principio sí una regla, pero también un principio. Espero haber sido claro, si no, igual en un momento más seguimos conversando con todo el gusto sobre esta idea. Y además creo que también esto puede un poco, esperaría yo, clarificar esto que decimos. Debemos retomar, creo que también, los principios de interpretación constitucional señalados en el punto anterior, en la segunda parte de nuestra intervención, por ejemplo, el de la interpretación política. ¿Mm? Y vamos a poner un caso particular, el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, que la verdad es que pues prácticamente durante todo el siglo XX, durante toda la vida constitucional del texto fundamental de 1917, no tuvo o no mereció una interpretación política, este derecho humano a la autonomía de los pueblos indígenas. Acuérdense que incluso juristas pues muy importantes en nuestro país decían que hablar de autonomías indígenas era un absurdo, ¿no? Y que pues no podíamos pensar en esas autonomías porque eso implicaba pensar en muchos estados dentro de un mismo estado. Cuando ahora ya tenemos muy claro con lo difícil que ha sido para las personas y para los pueblos indígenas hacerlo notar, pues que vivimos en un espacio de pluralismo jurídico en donde coexisten, deben coexistir diversos sistemas jurídicos distintos, además distintos incluso en cuanto a su estructura. Me refiero a la coexistencia de los diferentes sistemas jurídicos indígenas, que siguen siendo también un tema sumamente relegado por el derecho y por el estudio del derecho y un tema sobre el que ahora también terminamos un trabajo que va a ser publicado pronto y también estará a sus órdenes. Y a esta relación intrínseca entre interpretación constitucional y derechos humanos,
Pues podríamos agregar muchas otras cosas, como por ejemplo el recordar esos principios ya específicos o más bien generales, pero ya relacionados con los derechos, como los señalados textualmente en el artículo primero constitucional, la universalidad, de la cual hablamos gracias a la pregunta también que nos hicieron hace un momento, el principio de integralidad, ¿no? Que nos recuerda que no hay derechos más importantes que otros y que por lo tanto son indivisibles, interdependientes, el de progresividad, etcétera, ¿no? Otro elemento muy interesante, ya estoy acercando al final, tampoco, ahora me doy cuenta que como que quiero, así nos pasa a veces, ¿no? Queremos abarcar todo y ser un poco más exhaustivo, pero no, ya para también respetar los tiempos, otro elemento muy interesante, ahora recordando lo que señaló también Peter Haberle, es la utilización del derecho comparado, que yo creo que aquí habría también una posibilidad interesante de investigación en materia de derechos humanos. Y es que Haberle nos recuerda el contenido de la Constitución sudafricana, según la cual, en la interpretación de los derechos, fíjense qué interesante, se pueden considerar sistemas jurídicos extranjeros, ¿no? Que, digamos, podría formar parte de otro elemento, claro, ahora teórico, ojalá después constitucional, de la interpretación constitucional. Y bueno, estos temas que voy a señalar ahora nos darían ya también lugar para otros espacios ya más específicos de conversación, pero pues también la idea de la interpretación constitucional y de los derechos, particularmente, pues está relacionada también con la particularidad o la referencia de los derechos a ciertos grupos. Me refiero a principios como la perspectiva de género, al pluralismo jurídico, del cual hemos aludido algunas ideas muy brevemente ahora que hablamos de derechos humanos de los pueblos indígenas, o al interés superior de la niñez, entre muchos otros, ¿no? Entonces, por eso es que afirmamos, estimadas compañeras y compañeros, que la interpretación constitucional y los derechos humanos deben de tener cada vez más la tienen una cercanía, pero debemos nosotros entender pues esa relación estricta que tendríamos nosotros que contemplar. Yo les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido claro y quedaría a sus órdenes. Creo que alguien levantó la mano, si gustan participar, a la orden. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Rosa María Herrera. Ya fui en una ocasión alumna suya, doctor, de la maestría en el Sí. Poder Judicial. Nada más una participación de mi parte y pues muy importante, escuché que había dado un curso en el Poder Judicial sobre estos temas. Yo espero que siga dando todo esto, toda vez que desde todos los jueces deben tener muy en cuenta estos principios, sobre todo porque a veces en sus sentencias eh, mm, las basan todo siempre como en el patrimonio, no las aterrizan en la dignidad que fue afectada en casos concretos. ¿Sí? Yo he tenido sentencias, soy litigante, y todavía mucho por trabajar en cuestión de estos temas tan importantes que los concreticen los jueces en sus sentencias, perdón, sin miedo a porque como usted mismo lo dijo, el derecho comparado es también muy importante en todos los países seguimos siendo seres humanos y padecemos siempre a veces de que se tocan estos derechos, incluso en sentencias, justamente por eso se va hasta la Corte Interamericana, claro, pero lo felicito y le agradezco. Nos sirve mucho esta clase de cursos, tanto los litigantes como los jueces, como todas las personas, aprendemos mucho de ustedes. Muchas gracias.
Qué amable, Rosa María. Te recuerdo con mucho gusto, por supuesto. Nos conocimos en la escuela judicial y te agradezco mucho tu comentario. Muy amable. Gracias. Jesús, pues muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros un honor el haberte escuchado. Temas tan interesantes, por ejemplo, al hablar de la dignidad. Recientemente tuvimos una reunión con el doctor Luigi Ferrajoli y comentaba que él está avanzando en un trabajo de argumentar en términos de dignidad. Y cómo la dignidad toma un papel prioritario para poder entender los derechos humanos. Y la base también de los valores como la parte de la esencia propia de la naturaleza humana. Entonces, estamos regresando a puntos que desgraciadamente las generaciones anteriores no conocen bajo el principio de legalidad irrestricta respecto a la ley, a la norma. Cuando, si bien es cierto, hay que interpretarla, hay que estudiarla, hay que discutirla, hay que utilizar estos mecanismos de convencionalidad, de sensibilidad, como mencionamos, de estudio en materia de derechos humanos. Así es que, pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Muy amables, muchas gracias. Al contrario, yo soy el agradecido. Si gustan en este momento, en el chat, les voy a poner la liga. Que además es un libro pues muy económico, que ojalá pudiera ser útil para ustedes y que sobre todo lo refiero también porque está relacionado totalmente con nuestra conversación que tuvimos el día de hoy. Ahí puse ya ahorita la liga, ahí está la orden. Y pues bueno, ahora que tengo otra vez el micrófono nuevamente, estimado doctor Sergio, te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la oportunidad. Y pues también les digo a las compañeras y los compañeros que es verdad, eso no podemos negarlo, que los derechos humanos y su interpretación, pues en estos tiempos que nos tocaron vivir, pues tienen elementos cada vez más complejos. Eso es verdad, sí. Pero también pensamos que si esa complejidad pues abona a su efectividad, pues vale la pena el esfuerzo de comprender y de llevar a la práctica esta forma de interpretarlo, ¿no? Con todos estos elementos que hemos tratado de sintetizar el día de hoy. Así que bueno, nuevamente gracias a todas y a todos y no sé si hay Al contrario, es un reconocimiento que queremos llegar vía digital en base a tu excelente disertación sobre la interpretación jurídica de los derechos humanos. Verdaderamente una clase magistral. Honor a quien honor merece y realmente me da mucho gusto que seamos más los que estamos metidos en el ámbito de los derechos humanos. Creo que hay que transformar el entorno equivocado del estudio, de la protección, tutela, educación en materia de derechos humanos. Y con este tipo de foros vamos aprendiendo todo aquello que está inmerso en esta gran disciplina y que tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Leeré algunos comentarios en el chat. Dice Cora Samantha Rosillo, en mi opinión, al interpretar la Constitución se interpreta la expresión máxima de la voluntad popular. Jessica Márquez se escucha con eco. Bueno. Ok. Y el doctor Vidaurri, reconocimiento al doctor Jesús Soriano por su magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Nuevamente, agradecerte, Jesús, agradecerle a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos y ojalá no sea la última vez que podamos contar con tu valiosa participación. Verdaderamente un deleite cómo nos fuiste llevando en las tres partes de tu ponencia y todo lo que tenemos que estudiar. Creo que siempre es importante dejarnos con más inquietudes, con dudas, para seguir profundizando en este hermoso mundo de los derechos humanos. Así es que, pues bueno, nuestro agradecimiento, muchísimas gracias a todos. Jesús, pues nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado estar con nosotros y un fuerte abrazo desde la distancia y esperando volver a escucharte en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego.